bienvenida a este podcast desde adentro de CH. Y ustedes se preguntarán, Cristina, ¿qué hace con ese abanico? Pues precisamente ese abanico, o mejor, pericón, hace parte de una cultura que en lo particular a mí me fascina, y es la cultura del flamenco. Y precisamente hoy mi invitada es una persona que representa esa cultura del flamenco aquí en nuestra zona cafetera. Ella viene de Bogotá, pero ha viajado por todo el mundo, por todo el mundo. Es una hija del mundo, pero sobre todo de la cultura del flamenco. Ella es Dolly Pedreros. Hola Dolly, muchísimas gracias. Hola Cristina, gracias a ti por invitarme. A ti, y te devuelvo tu pericón. Muchísimas gracias por prestármelo. Vale, eso, pues bueno, este pericón además tiene una historia. Tiene una historia que Sí. esperamos nos cuentes en este podcast. Claro que sí, claro que estaremos contando muchas historias hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hablemos un poco de quién es Dolly Pedreros. Wow, Dolly Pedreros. Sí. Bueno, Dolly Pedreros, una enamorada del arte, Sí. completamente enamorada del arte desde que yo tengo razón, creo, que esa ha sido como mi gran pasión, moverme en el mundo del arte. Eso ha sido mi gran fuerte, la pintura, la escultura, la música y bueno, la danza en especial. Eso ha sido, sí, esa ha sido mi gran pasión. Y esa gran pasión inicia cuando tú apenas tenías 4 años, Dolly. ¿Uno cómo define a los 4 años que quieres ser bailarina y que después de varios años, ya eres adulta y llevas muchos años practicando esta cultura flamenca, pero también otro tipo de bailes culturales de diferentes países? ¿Cómo surge eso en esta niña, en Dolly, niña 4 años? Bueno, eso es la cosa más bella, es una de las historias que más atesoro y uno definitivamente es lo que ve en su casa, lo que hacen sus padres, lo que ve en su colegio, sus amigos, su entorno social, lo que esto influye sobre cada niño, sobre cada persona. Y bueno, pues yo nací en un hogar bellísimo con una mamá enamorada de la danza, enamorada de la música, enamorada de la literatura, unos padres bellísimos que estaban enamorados de la música colombiana. Así que mi camino fue la danza desde chiquitita. Música colombiana por todos lados, conciertos de música colombiana, libros, literatura, pintura, mucho arte alrededor de mi familia y de mi crecimiento. Entonces ahí enamoradísima desde que era chiquita de la música colombiana y de la danza. Y precisamente nos estás hablando de tu familia, de ese enamoramiento que inculcó tus padres, tu mamá y tu papá, en ti y en tus 2 hermanas. Háblanos un poco acerca de ellos, de tu papá, de tu mamá, cómo fue ese amor y esa integridad que daban en una familia donde el arte era fundamental. Bueno, eso fue bellísimo. Mi papá es abogado, pero mi papá tenía como hobby la escultura. Él talla piedra y madera. Entonces, un abogado escultor. Un abogado con su hobby. Por lo general no encuentra sí, sí. esas 2 profesiones en una sola persona. No, bellísimo. Ese era su pasatiempo y un pasatiempo precioso, además de la lectura, ¿Sí? que es otro de mis pasiones así grandotas, la lectura, la poesía. Entonces, bueno, esto fue por ese lado. Y por el lado de mi mamá, una maestra de colegio, maestra de danzas, cantante también, enamorada de la música colombiana, fascinada por todo lo que ha sido la historia y el folclore del país. Entonces, pues no había duda, ya no podía ser de otra manera y todo esto se metió en mi sangre y ahí, de ahí empecé a tomar ese camino, con mi mamá de la mano, así, llevándome de su mano, pues en el colegio sobre todo. Fue ella mi maestra, mi primera maestra de danzas. Y precisamente sales del colegio y decides estudiar artes plásticas, pero tus hermanas estudian Derecho y Psicología. Sí, aquí todos tenemos en esa familia como la vena artística un poquito desarrollada. Entonces, yo claramente en mi colegio estuve en varias compañías folclóricas
agradezco además a todos mis grandes maestros. Tuve un maestro bellísimo, Oscar Nieto Mendieta, que es mi mentor así precioso, mi gran amigo en este momento, que fue de la mano de él que empecé a recorrer todo el camino en la danza de proyección, que es el folclore colombiano que se practica con ballet. Entonces, y empecé a hacer como mi camino en la danza, muy, muy de su mano, hasta que cumplí 15 años y terminé el colegio. Y a los 15 años, cuando terminaste el colegio, dijiste, me voy a recorrer el mundo. Y Dolly decide, ella, solita, salir adelante, igual con el amor de su familia, pero ya fuera de la casa, muy joven. Sí, O sea, y sin miedo, para adelante. No, nunca, nunca tuve miedo, siempre fui una persona aventurera. Siempre me aventuré a hacer cosas, siempre quise viajar, siempre estuve de camping, siempre con mis amigos estuve explorando la vida y el mundo. Creo que afuera esperaban un montón de cosas y claramente que sí, que el mundo es demasiado grande y había conocido el mundo de la mano de mis padres junto con la lectura y claramente eso abre una perspectiva grandísima para un niño del mundo y además la música y además la danza y el arte como tal. Entonces, pues no podía quedarme tanto tiempo. En la época, ya empezaba mi época universitaria y era un momento para salir, para empezar a explorar un poco más. Y me fui a Bogotá solita a hacer mis estudios universitarios. Y después de Bogotá, Dolly empieza a recorrer el mundo, Europa, Estados Unidos. En Estados Unidos se enamora. ¿Qué pasó con ese amor que te lo trajo el jazz? Sí, bueno, ya en la universidad yo conocí mi amor así, mi amor grande, y era un músico de jazz, un músico bellísimo de jazz que había vivido siempre en Estados Unidos, que se mueve además muy bien en toda la escena del jazz en Nueva York, en Boston, que son pues los lugares así bellísimos y emblemáticos del jazz en el mundo. Y cuando me gradué, a los 20 años de la universidad, claramente me casé y me fui a vivir a Estados Unidos. Mi primer lugar fue como Boston, viví un año en Boston, donde están las mejores universidades, los mejores conservatorios de música, jazz, pues así como el más antiguo, por ejemplo, que es NEC, y está Berkeley, que es uno de los conservatorios de música jazz más, o de música en general, más importantes del mundo. Él estaba allá, había egresado de allá, así que bueno, ahí me fui y empezaba mi historia pues como también con un cargamento de cosas que había traído. Pero antes yo de irme a Estados Unidos, desde los 15 años había empezado a bailar en una compañía de flamenco, con una maestra cubana porque claramente yo había bailado folclore y hay tres raíces de nuestro folclore que están comprendidas desde la parte negra y la parte africana, pero también tenemos la parte indígena y tenemos un complemento más a esto, que es la parte española. Somos también eso, nosotros somos una mixtura de negros, indígenas y españoles. Entonces yo ya había trabajado muchísimo en toda mi carrera universitaria con viajes a la parte del Pacífico y a la parte del Atlántico a hacer averiguaciones y en una búsqueda personal de quién era Dolly, quiénes eran las raíces, de dónde habían llegado mis raíces, pues por medio de la danza. Y también estuve haciendo trabajos de campo con culturas indígenas bueno, en Santa Marta, en la Sierra Nevada, sí, estuvimos los Kogi. toda esta cosa, estuve pues como haciendo investigación. Y la parte que me faltaba era la parte flamenca, la parte española. Pues somos españoles, también por nuestra sangre corre claramente, corre esa sangre, ese legado español. Y yo cuando vine a estudiar a Bogotá, dije, yo tengo que buscar flamenco por algún lado, tiene que haber flamenco. Y un día me invitaron a una función de flamenco de una compañía, de una maestra cubana, una maestra increíble, bellísima, que llegó de Cuba con una historia muy parecida a la mía, cargada de ilusiones y cargada de cosas,
hacer escuela de flamenco en Colombia. Entonces, ella tenía, claramente fuimos a la función, ella tuvo una función con su compañía que eran solas chicas, un espectáculo que yo quedé enamorada y dije, yo tengo que bailar en esa compañía. Y pues claramente que dije, tengo que bailar y me fui y empecé a tomar clases con la maestra. Y como al mes de estar tomando clases con la maestra me llamó y me dijo, Dolly, me gustaría mucho que tú bailaras en mi compañía. Y esto fue como que se me abrió el mundo y el universo entero. Y yo dije, maestra, claro que sí. Y empecé a bailar con su compañía, donde bailé toda mi carrera universitaria, hasta que terminé. Hasta que terminaste la universidad. Y me fui. ¿Y te fuiste para dónde? Me fui para Boston. Para Boston, para Estados Unidos, Estados con tu Unidos. esposo, estuviste allá 4 Sí. años. Bellísimo. También disfrutaste mucho de la cultura, no solamente latina, sino también la cultura estadounidense, porque sabemos que el jazz es una representación de origen también de cultura africana. Sí. Bueno, yo llegué a Boston, pues claramente con el susto de la vida, llega pues como recién, sí, enamoradísima, pero con el susto de la vida de, bueno, esta es otra cultura, esta es otra cosa, y aquí yo tengo miedo de no hacer nada, yo necesito empezar a trabajar en este lugar. Así que empecé a tomar clases en estudios de danza. Empecé a tomar clases de jazz, clases de afro, clases de danza de la India, a tomar clases de todas las cosas que me parecían bellas y que aportaban a mi formación como bailarina. Así que eso fue una época preciosa porque hay mucho para aprender allá. Es increíble, uno va a esos estudios de baile, son 60 personas con 15 músicos alrededor bailando, tocando para la gente que baila. Estas clases son apoteósicas, la gente es como masiva. Si son clases de la India, toda la gente de la India viene a participar de las clases, traen músicos de la India, maestros de la India, y hay para todas las clases de danza que tú quieras tomar. Así que eso fue como el sueño hecho realidad de cualquier persona. Estuve bellísimamente feliz en Boston, trabajando con varios grupos y haciendo cosas. Y entre eso me vinculé a un high school además el high school más importante que tiene Boston. Me vinculé haciendo como una especie, un pequeño trabajo con un amigo músico de jazz, justamente me dijo, Dolly, necesito hacer algo latino, ve conmigo, claramente yo te acompaño. Hicimos algunas cosas y les gustó tanto el trabajo que de ese high school me llamaron para organizar un festival latino en ese high school. Así que estuve trabajando en ese high school un tiempo y organicé el primer festival latino en ese high school. O sea, empezaba como... mostrando esa cultura latina, claro, en un país como los Estados Unidos, sí, que sabemos de su importancia y que hay muchísimas culturas, como tú lo decías, de todo el mundo, de Asia, de la India, latinas y demás. sí. Dolly, ¿y en qué momento Dolly decide venirse de Estados Unidos? ¿Qué pasó con ese amor? Bueno, no, antes de venirme a Estados Unidos yo viví en Nueva York. Yo viví estuviste en sí, Boston y después te me fuiste fui para New York. sí, y bailé en una compañía brasilera junto con 6 chicas gringas que habían vivido en Estados Unidos. Era una compañía brasilera de un director brasilero también. Y bueno, pues fue una experiencia bellísima porque bailé 4 años en esa compañía, viajé por todas partes. Fue una cosa así espectacular, hacíamos, la mitad del show era danza tradicional de Brasil y la otra la otra mitad del show era danza de carnaval, bailes de carnaval, así con todas las plumas y toda la cosa y era bellísimo. Y también estuve bailando con muchos, pero con muchos maestros de muy gran nivel flamenco, pues no como compañía como tal, pero sí haciendo talleres, estudiando con muchos maestros, Dionisia García, Ramón de los Reyes, Nino de los Reyes, que es el hijo, que es uno de los bailadores más destacados en España en este momento. Él trabaja en Amor de Dios en Madrid, es un gran bailador.
pues he trabajado con muchísimos maestros en Nueva York, trabajé con mucha gente, con muchos maestros muy, muy importantes. Y también hice algunas otras cosas con danza africana, con una compañía de danza de Mali, de danza africana también. Bueno, pues hice muchas cosas realmente. Dolly, y precisamente toda esa cultura y toda esa experiencia ahora la estamos disfrutando las personas que vivimos en el eje cafetero y que tenemos la oportunidad de participar o de conocer tu escuela itinerante de flamenco Dolly Pedreros. ¿Decides venirte para Colombia o vas a otro país? No sé cómo No. ha sido tu conexión. Cuéntanos un poco tu conexión con España, pues porque además, como iniciamos este podcast, pues España es el origen del flamenco y no hay nada más lindo que ir a un tablao y ver esta cultura en esencia, y no hay nada más lindo que ver a Dolly en un tablado aquí en Pereira y sentirnos como si estuviéramos en España. Ay, qué belleza. Gracias, Cristina. Bueno, como te conté, yo había tenido esta gran maestra cubana, Sí. una maestra increíble de la que aprendí muchísimas cosas y todavía estoy muy agradecida con ella por todo lo que hizo y formó en mí. Ha sido una cosa bellísima todo este aprendizaje con esta maestra. Y pues ahí en Estados Unidos hice muchas cosas de flamenco también, tomé muchas clases, hice muchas cosas y ya hubo como el momento de regresar. Como el momento de regresar, claramente yo me había casado y como los cuentos de hadas no terminó, mi matrimonio no terminó así, pero decidimos tomar caminos diferentes por cosas y situaciones tristes, pero pues bueno, cada uno tenía sus propios intereses, Su propio además, su camino. propia pasión, sí. Sí. Entonces nos dejamos, cada uno tomó su rumbo y yo volví al país. Yo volví al país. Regresaste a Colombia, sí. Llegué a Bogotá nuevamente, mi amada Bogotá, que ha sido siempre como la ciudad que me ha acogido fuerte cuando estoy de regreso. Y bueno, es una ciudad demasiado cultural que me ha aportado además en todas las áreas, porque también soy artista plástica. Me gradué de artista plástica, soy escultora. Y bueno, pues también trabajé en eso en Bogotá y bueno, por cosas de la vida tenía que dejar solamente, pues como hacer una elección también, como de vida y la danza fue lo que primó. Entonces empecé a trabajar en diferentes escuelas, en diferentes casos, pues en las escuelas más importantes que tenía la ciudad de Bogotá. Bailé en otras compañías, bailé en una compañía, La Giralda, que es también una compañía de, de varias bailarinas que habían estado estudiando en Sevilla, en España, y que habían regresado también al país en el mismo tiempo. Nos juntamos y estuve bailando en esa compañía un tiempo. Y bueno, dando clases y haciendo talleres en diferentes lugares. Boyacá, Santander, El Llano, y también empecé, pues en una de esas escuelas conocí a una alumna y esta alumna se vino a vivir acá a Pereira. Entonces cuando se vino a vivir a Pereira como que fue como mi conexión con el eje cafetero fue hecha. ¿Y tu alumna es de Bogotá? Mi alumna es bogotana, Sí. bellísimamente bogotana, pero ella completamente enamorada también del flamenco. Así que cuando se tuvo que venir a trabajar a Pereira, porque es una empresaria acá en Pereira, bellísima, se vino con su familia, me dijo, Dolly, ¿qué voy a hacer? Yo le dije, no, vas a encontrar una maestra allá y vas a bailar flamenco. Pero no fue así. El flamenco en el eje cafetero estaba muy en blanco todavía, como muy por hacer mucho. Entonces me empezó a decir, bueno, Dolly, ¿por qué no vienes este mes? ¿Por qué no formamos un grupo en Pereira? ¿Por qué no vienes a darnos clases? Y empezamos a formar grupos pequeños de clases aquí en Pereira. Sí. Y empecé a venir cada 3 o 4 meses aquí a Pereira a trabajar. Pero eso pasó más que todo después de la pandemia. De la pandemia. Y en la pandemia te quería preguntar sobre eso, porque llevas muchos años en todo este mundo artístico. ¿Qué pasó con Dolly en la pandemia? Porque sabemos que a todos nos afectó de alguna manera la pandemia. Tuvimos aprendizajes de ella
siempre de situaciones difíciles, intentamos sacar esa parte de resiliencia de cada uno e intentar aprender, pero a los artistas definitivamente fue un sector que más Sí. afectó esta situación Sí. que hizo Dolly durante ese tiempo. Bueno, Dolly siempre ha querido ser una mujer independiente y siempre ha trabajado independiente. No sé, hay cosas que siento que a veces en las entidades privadas no funcionan muy bien para los artistas, no ha funcionado muy bien, así que para mí como que siempre he tratado de trabajar sola, por mi cuenta. En la pandemia, pues las clases se volvieron virtuales. Sí, Mi casa se volvió un salón de baile. Entonces daba clases de domingo a domingo todo el día. Tenía clases para niños, mis cursos que normalmente eran las escuelas y estaban en Pereira o estaban en Boyacá o estaban en diferentes ciudades del país, se empezaron a reagrupar y las clases empezaron a ser grupales, pero virtuales. Entonces, estuve supremamente ocupada en la pandemia, los dos primeros meses, y luego en un trabajo que había tenido me ofrecieron dirigir la parte de cultura de una casa de la cultura importante en Boyacá, que es Chiquinquirá. sí. Y acepté. Entonces cogí todas mis cositas y me fui una vez más a vivir a Chiquinquirá y a trabajar dirigiendo la parte de cultura de la Casa de la Cultura de Chiquinquirá, con un equipo que estaba a mi cargo, bellísimo, de gente que también había estado pues trabajando en diferentes cosas y se quedó sin trabajo. Entonces hicimos una labor espectacular ese año. Y claramente yo seguía dictando clases, o sea, a la par que trabajaba como directora de la Casa de la Cultura, trabajaba pues directora de la parte cultural de esa Casa de la Cultura, con un equipo bellísimo en todas las áreas, entonces pues también trabajaba con las clases. Eso fue Entonces, duro. mi siguiente pregunta va a ser a Dolly, profesora. Cuéntanos un poco a todos nuestros seguidores del podcast y también que nos ven a través del canal, ¿cómo es esa cultura flamenca? Sabemos que no tenemos mucho tiempo y que seguramente necesitaríamos un Mucho gran tiempo. espacio, pero háblanos, ya conocimos el pericón, ¿cierto? Ustedes recuerden, el abanico que es más grande es el pericón para el baile, Ajá, pero perfecto. qué otros elementos u otras características son importantes en esa cultura del flamenco y quién lo puede practicar? Bueno, eso me encanta. Hay varios maestros muy importantes del flamenco que han dicho que, que para bailar solamente se necesitan ganas, no hay distinción de absolutamente nada. Pueden bailar hombres y mujeres, pueden bailar niños y gente mayor, puede bailar cualquier persona que simplemente tenga ganas de bailar. Yo tengo ganas. Estás Continuemos con la lección, bienvenida. profesora Dolly. Eso es, para bailar solamente hay que tener ganas, Sí, solamente ganas y perder el miedo. Ir a las clases y ya, llevarse toda la disposición de la vida para llegar al salón de clases a bailar. Eso es. algunas rutinas específicas, vemos pues tu vestuario es muy hermoso y es lo que caracteriza, sin conocer mucho esa cultura del flamenco, la elegancia. Sí, Es sí, una característica muy importante de la cultura flamenca, los peinados, el abolengo, los vestidos. sí, es precioso, es una elegancia, el flamenco es elegancia, es majestuosidad, es imponencia, es fuerza, es pasión, eso es el flamenco. En el escena es pasión, ellos llaman duende a los bailadores, a los músicos que muestran toda esta fuerza y todo este enamoramiento, a eso se le llama duende. Entonces, en las clases vamos a eso, aprender y enamorarnos un poquito más de esta cultura bella y hermosa. Y yo llegué al eje cafetero justamente a traer toda esta pasión y todo este enamoramiento y toda esta cultura que está aquí a flor de piel
porque hay mucha gente enamorada del flamenco en esta zona, muchísima gente, y se pudo hacer evidente el año pasado cuando se organizó el primer tablado flamenco profesional en el eje cafetero, que fue aquí en Pereira, organizado por la Escuela Itinerante, que pues a la cual dirijo yo. Organizado por la Escuela Itinerante Dolly Pedreros. ¿Qué es un tablado? ¿Están todos? Bueno, Cuéntanos un poquito porque estamos interesados en saber. Bueno, la cultura del tablado flamenco es una cultura bellísima que tienen los españoles. Son lugares no como teatros, sino lugares específicos donde puedes ir con tu familia, donde puedes ir con tus amigos a tomar una sangría, a, no sé, a degustar unas tapas, pero además a ver los artistas, pero así, muy, muy, muy cerquita a ti, a verlos ahí y a disfrutar esa pasión y a sentir la pasión y la fuerza que tiene toda esta cultura y todo esto que nos trae la danza y la música española. Se puede ubicar ese tablado en cualquier parte, incluyendo zonas externas, porque cuando se tiene la oportunidad de ir, digamos, a lugares o países como España, uno los ve también en la calle y definitivamente lo que tú estás diciendo, la fuerza y la pasión representan esa elegancia de esa cultura flamenca. Sí, bueno, los tablados como tal se hacen en lugares cerrados. Es cerrado. Esa es la cultura de un tablado, por eso se llama tablado. Hay un piso especial para que los bailadores puedan zapatear, toda esta cultura de los zapateos y todo sea percibida y además llegue a todo el público que está ahí acompañando esa noche. Lo que se hace ya afuera, pues claramente ya son muestras de flamenco, ya muestras con guitarra, de bailadores, ya son mucho más como muestras de la cultura. Muestras de la cultura. Sí. Este, como tú dices, es el primer tablao profesional de bailadores de flamenco realizado aquí en el eje cafetero. Pero también tenemos otras buenas noticias para los amantes de esta cultura flamenca, porque esperamos que Dolly siga liderando esos procesos de flamenco aquí en Pereira, en el eje cafetero. Cuéntanos qué tenemos para este año. Bueno, te quiero decir, este primer festival, este primer tablado flamenco profesional que se hizo fue una cosa espectacular. Se trajeron los mejores músicos de flamenco del país, que han sido teloneros del Cigala, de Alejandro Sáenz, y el bailador que vino, además, pues es un bailador que da clases en Japón, que es un bailador colombiano, un espectáculo tremendo. Y se presentó también la gente de la escuela, los alumnos de la escuela, hicieron su primera muestra, muy profesional además, también, entonces eso fue bellísimo. Con el patrocinio también de muchas entidades, como fue Cámara y Comercio, que además agradezco a Jorge Iván el haber creído en mi proyecto, un proyecto pues que salió así del corazón y habernos apoyado. Esto fue una cosa grandísima y también a toda la empresa privada que nos estuvo apoyando y que creyó en el festival. Este año me voy un poco más ambicioso, este año quiero regalarle al público flamenco pereirano y también del eje cafetero la posibilidad de tener el primer festival de las artes flamencas. Bogotá tiene su festival de flamenco, Cali tiene su festival de flamenco, Medellín tiene su festival de flamenco. Pero ninguna de estas ciudades va a tener el primer festival de las artes flamencas, la primera ciudad que organiza un festival de las artes flamencas va a ser Pereira, donde vamos a tener teatro, donde vamos a tener también muestra de pintura, donde vamos a tener conversatorios, talleres dictados por los grandes maestros que van a venir, grandes guitarristas, cajoneros, 2 bailadoras de plana mayor, una venezolana, una mexicana, pero así espectacular, y es un homenaje a Federico García Lorca. Así que este año va a estar, pero espectacular, y bueno, yo esperando que siga toda la empresa privada y también todos los que quieran unirse a apoyar la cultura y apoyar a Pereira para que se destaque como sede cultural grandísima del eje cafetero. Dolly, y si alguien nos está escuchando y decide unirse porque también le gusta esta cultura flamenca y estas iniciativas que fomentan los buenos hábitos y la buena cultura en nuestra región,
hacia dónde se pueden dirigir, dónde pueden escribir, redes sociales, cuándo se va a realizar este primer festival, en qué fecha. Bueno, vamos a, el primer festival de las artes flamencas tendrá un desarrollo más o menos en el mes de noviembre, finales de noviembre. Finales 28, 29 y 30 de noviembre va a ser más o menos para esas fechas. Y bueno, tengo mis redes sociales. En Facebook estoy como Dolly Pedreros, artista. Y en Instagram como Dolly Pedreros, Escuela Itinerante de Flamenco. Y ahí está pues la información de los talleres que se dan, para los niveles que se dan, se manejan todos los niveles, desde básico hasta niveles altos, bueno, se dan clases particulares. También tengo un grupo acá en el Eje Cafetero, donde podemos hacer eventos, o donde hacemos normalmente eventos en diferentes lugares. Entonces, toda la información la encuentran ahí en el Instagram. Y antes de finalizar, yo sí quiero contarles que esta mujer hace un esfuerzo gigante por traer esta escuela itinerante de flamenco aquí, a la ciudad de Pereira, porque ella actualmente reside en Bogotá, pero ella viaja constantemente a nuestra ciudad, ella por carretera, como sea, pero Dolly llega a Pereira y nos permite disfrutar de esta cultura del flamenco y permitir no solamente a los adultos, sino también a los niños que tengan buenos hábitos de vida saludable, porque es cultura y es arte, Dolly. Antes de finalizar, cuéntanos un poco acerca de cómo son tus viajes, porque te pasas entre Bogotá, Pereira, Colombia y el mundo. Bueno, yo trabajo en diferentes lugares. Trabajo en Boyacá también, sí. Trabajo en Santander, a veces en el Llano, trabajo, bueno, aquí. Y depende del itinerario como se haya organizado. Yo puedo tener viajes en avión, que son realmente pocos por las fechas. A veces las fechas se cambian y por eso tengo que hacer a veces viajes larguísimos en bus, 16 horas para poder llegar entre una ciudad y otra, porque no se pueden comprar tiquetes, por las fechas no se pueden comprar tiquetes, a veces se extienden los eventos bueno, lo que se tenga programado, entonces no siempre puede uno viajar en un avión, sino a veces tiene que viajar en bus, llegar después de 16 horas a dar clases, a un evento en algún lugar, un tablado que se haya organizado. Eso es lo que, bueno, lo que tenemos ahora. Y es tu pasión. Claramente, esto se hace con el amor más grande y con el convencimiento de lo que se hace con amor. Y se nota que se hace con amor, Dolly, porque me imagino seguramente también nuestros seguidores del podcast se imaginan a Dolly en el bus recorriendo Colombia con el maletín, pero cuando llega al evento está regia, como la estamos viendo aquí en el podcast, o sea, divina, su maquillaje, su peinado, sus accesorios, su vestuario. Ay, tan bella. O sea, todas las facetas de Dolly. Claramente, uno, bueno, cuando se decidió ser artista, también se decide tomar un estilo de vida distinto. Un estilo de vida donde tú tienes que destacarte en un escenario, pero detrás de la escena hay una historia grandísima, una historia de lucha, hay una historia donde uno llora, donde uno también pasa, bueno, a veces cosas muy felices, donde se llega el día del tablado y fue maravilloso. Hay de todo, un poquito sacrificios también, de la familia, de la vida personal un poco, de la salud un poco también, pero pues finalmente lo que yo elegí hacer en la vida es algo que amo hacer y eso es el peso grande que tiene el flamenco en mi vida. Así es, Dolly, se te nota. Muchísimas gracias, de corazón te lo digo, porque abriste tu corazón para este podcast, nos contaste un poco acerca de tu vida, de esta cultura flamenca, de todo lo que vienes haciendo en Pereira. Gracias por aceptar la invitación y esperemos que sean muchísimas más y que podamos ver ese festival hecho una realidad para el Eje Cafetero. Bueno, a todos los pereiranos los invito a que sigan mi Instagram, a que sigan las clases, a que se enamoren del flamenco, y a ti y a tu equipo muchísimas gracias, son increíbles. Tan bella. Recordemos las redes sociales de Dolly. Bueno, en Facebook Dolly Pedreros, página de artista, sí. Y en Instagram Dolly Pedreros, Escuela Itinerante de Flamenco. Muchísimas gracias. A ti, Cristina, mil gracias. Muchísimas gracias
Continuaremos contando historias, esas historias de vida aquí en Desde Adentro DCH. Si usted tiene una historia de vida de un hombre o una mujer que se destaca, pueden escribirnos @desde adentro DCH o @Cris Comunicando. Nos vemos en una próxima oportunidad.